Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Rafael Romero de Unicor sobre la subida de tipos de interés de Estados Unidos y su impacto sobre la economía. Rafael Romero, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. La economía de Estados Unidos está pendiente de una subida de tipos de interés y ante los niveles del precio del petróleo y una velocidad del dinero en mínimos históricos, la M2, ¿cómo afectará esta subida a la inflación, a la subida de los precios? Bueno, son factores que influyen todos, pero algunas veces van en movimiento contrario. Voy a intentar explicarlo, ¿no? La velocidad del dinero está en términos interanuales creciendo a una tasa baja, pero la hemos tenido bastante más baja en el pasado, ¿no? Por otro lado, la subida de tipo de interés con respecto a los precios del petróleo, el precio del petróleo, la bajada de los precios del petróleo en mínimos de hace bastante tiempo, lo que ha hecho que la tasa de inflación baje bastante, ¿no? Pero la tasa de inflación interanual, la real, está casi a 0,1, creo recordar, pero la inflación subyacente, en la que no contiene el elemento de la energía, sí que está en términos del 2%, ¿no? Por lo tanto, considerando todo eso, si tenemos una subida de tipo de interés en Estados Unidos, que es lo que aparenta que el mercado al menos está descontando que puede empezar en septiembre o a lo largo de este año, que es lo más probable, el impacto pudiera ser limitado en todos esos factores. A priori, lo que sí no vamos a tener ayuda del precio del petróleo a la baja para que la inflación siga bajando. Por lo tanto, el precio del petróleo se mantendrá estable y la lógica sería que la inflación tienda a irse hacia el precio de la inflación subyacente, que está en torno del 2%. También la economía norteamericana, el crecimiento está creciendo por encima del 2% y da muestra que la confianza empresarial pues estaría en términos digamos de crecimiento ligado a un crecimiento de la economía norteamericana en torno del 3%. Quiere decirse que la economía norteamericana puede estar creciendo a priori a medio plazo entre el 2 y el 3%, que la inflación se nos va a ir en los próximos trimestres hacia el 2%, que tenemos una tasa de paro en Estados Unidos del entorno del 5%, 5 y poco, muy poco, y el crecimiento de los salarios está creciendo aproximadamente del 2%. Todo eso influye a que la política monetaria de Estados Unidos tenga que empezar con bastante probabilidad a subir, pero será un movimiento leve. Nosotros creemos que será en torno a 0,25 y eso no debe tener un gran influjo ni en el crecimiento económico ni en líneas generales en el comportamiento generalizado de los mercados, ¿vale? Por lo tanto, la inflación debería ir para arriba porque la economía está creciendo y la subida de tipos no debería influir en exceso. Si influye una subida de tipo de interés, si fuera fuerte, lo que influye es en un recorte previsible de la inflación, porque suele digamos, frenar la economía. Pero la subida de tipo de interés en Estados Unidos va a ser una cosa muy pequeña, va a ser leve, va a ser pausada, va a estar muy pendiente especialmente de los datos de empleo, ¿no? Y ese es el foco principal de atención para los próximos trimestres, el empleo en Estados Unidos. Entonces, ¿cree que la economía de Estados Unidos está preparada para la subida de tipo de interés? Sí, o sea, por lo que te comentaba, la inflación se puede ir un poco para arriba, el consumo privado está creciendo de manera fuerte, además la política monetaria en Estados Unidos ahora mismo no tiene capacidad de reacción ante eventos que fueran negativos, lo cual los bancos centrales necesitarían ir subiendo un poco tipos de interés para poder tener la posibilidad de bajarlos si vinieran mal dadas, ¿no? Ha habido un periodo desde el 2008, hemos tenido tipos de interés muy bajos. La economía norteamericana parece que va cogiendo un poco la senda clara de motor de la economía mundial y es el momento de ir moviéndose hacia allí. Pero será, insisto, de forma pausada. El paro está ya en niveles bastante bajos, pero bueno, no hay una tensión fuerte en la inflación, como comentaba antes, ni tampoco hay una tensión fuerte en el crecimiento de los salarios, ¿no?
Pero sí, la economía parece apuntar a la necesidad de ir subiendo tipos muy despacio y la economía está totalmente preparada. Y fuera de Estados Unidos, esta subida de tipos de interés, ¿cómo afectará a la economía mundial a los demás países? Bueno, en principio casi todo ya está descontado, ¿no? Entonces hay que entender que en economía y en los mercados financieros, que es un poco lo que estamos un poco pendientes todos, suele responder más a noticias no esperadas, ¿no? Entonces el mercado, la propia, por ejemplo, la cotización de la divisa del dólar frente al euro, ya ha recogido la previsible cambio de ciclo de tipo de interés en Estados Unidos. Entonces ya la divisa se ha fortalecido bastante. En términos generales, una subida de tipo de interés en Estados Unidos pues implicaría una fortaleza mayor de su divisa, implicaría que países, por ejemplo, emergentes, tuvieran pues, una repercusión negativa en sus economías. Pero insistiendo en que está esperado en que las divisas ya han recogido todo ese movimiento, porque ya de hecho, por ejemplo, las divisas emergentes han tenido un comportamiento bastante duro en los últimos meses, ¿no? En años, ¿no? Que han tenido una gran pérdida de valor. Ya todo eso efecto está encajado, ¿no? Si esa subida de tipo de interés además se produce de manera pausada, lenta, tranquila, dando tiempo a que el mercado se vaya reacondicionando, no debería tener un gran influjo. Si la subida de tipo de interés es tan pequeña como se espera, que es 0,25, no va a favorecer que, no sé, por ejemplo, una subida de tipo de interés importante debería de llevar a un incremento de flujo de dinero que se fueran allí porque están pagando más, ¿no? Pero que el movimiento será tan pausado, tan lento, la subida de tipo de interés será tan reducida que no debería de tener un impacto excesivo en la economía mundial. Entonces, si la subida de tipo se hace por encima de lo esperado, sí, ¿cree que habrá corrección en el mercado? Si fuera por encima, habría corrección. Habría corrección tanto de los mercados de renta fija como de las bolsas, ¿no? Pero no lo esperamos. No lo esperamos y aparte, bueno, tenemos calendario electoral. Además, la propia presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos está claramente anunciando que todo lo va a hacer de forma pausada, tranquila, modulando muy bien las decisiones. No va, después de 7 años, tenemos que pensar que después de 7 años con tipo de interés a cero, no hay ninguna prisa para subir tipos. Todo tiene que ser acompasando el crecimiento económico, el crecimiento del empleo y que la inflación pues, que vaya en una senda tranquila. Y la inflación ahora mismo está al 0,1, creo recordar, las subyacentes están en el 1,8, pero la inflación real está al 0,1 y bueno, no hay ninguna prisa. No vamos a tener tampoco presiones inflacionistas por el lado del petróleo, porque no parece que vaya a subir el precio del petróleo de forma agresiva y no hay nada que haga pensar que vamos a tener una subida de tipos demasiado rápida o demasiado drástica, ¿no? Por lo tanto, el primer movimiento va a ser tranquilo y luego, bueno, pues solamente el crecimiento de la economía y no irá marcando la senda futura de los tipos de interés. Entonces, a partir de aquí, tenemos que modificar nuestras carteras de inversión. ¿Dónde ve valor en el mercado tras la subida de tipos de interés de Estados Unidos? Bueno, yo creo que las carteras siempre tienen que estar bien diversificadas, ¿eh? Hay que tener renta fija, hay que tener renta variable, hay que tener exposición a diferentes divisas, especialmente euro y dólar. Si eres un inversor europeo, pues más en Europa que en dólar. Y con una cartera bien diversificada, pues no hay mayor problema. Yo creo que hay que seguir estando en bolsa porque hay crecimiento, si suben los tipos de interés, porque si hubiera una subida de tipo de interés porque está subiendo la inflación, pero sin crecimiento, pues entonces podríamos preocuparnos. Pero si los tipos de interés van subiendo muy lentamente porque hay crecimiento, significa que hay empleo, que las empresas venden, que ganan dinero, y entonces hay un retorno interesante para los accionistas. Si la subida de tipo de interés se hace de forma tranquila, pues la renta fija da tiempo de ir acompasando. La renta fija ha tenido ya un comportamiento de subida de rentabilidades en este año, que ha hecho que estén a un nivel razonable para tener una rentabilidad pequeña, pero más alta que están en pura liquidez. Estar en inversión pura liquidez es tener un retorno de cero, ¿no?
lo cual todavía se puede tener retornos muy interesantes en renta fija, por ejemplo, corporativa, algo en high yield. Hay una posibilidad intermedia entre la renta fija y la renta variable, que son bonos convertibles, que están ofreciendo pues, rentabilidades también interesantes y que podrías apalancarte de un posible buen comportamiento de las bolsas, pero teniendo un poquito de bolsas y bonos convertibles y tener en la renta fija tener una exposición tanto bonos corporativos como algunos bonos gubernamentales. Por ejemplo, los bonos norteamericanos pues cotizan a 10 años claramente por encima del 2%, ¿no? Bueno, pues te ofrece una rentabilidad pues, más interesante que un bono alemán que está al 0,70. Habría que tener pues un poco de todo. Si al final el truco es intentar cosas que estén pues algo descorrelacionadas, que decir que si tuviera un comportamiento negativo una parte de tu cartera, porque tuvieras un comportamiento positivo de otra, para intentar tener una cartera que no sea tan volátil, sino que sea un poco más estable. Rafael Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. Hasta aquí nuestro Madrid Direct de hoy. Soy Emilio Lapeira para Educascopy TV.